adorada, cruz adorada, finalmente te abrazo. Bueno, ya que estamos hablando de cosas previas a la lectura, doctor, también hay por ahí, Guille tiene una pregunta. Entonces, ya abordado el tema del libro de por qué edición rusa, pues le damos la palabra a Guille con su pregunta. ¿Qué le parece? Bueno, empezamos. No la agarro, doctor, si no la agarro, si no me la agarro. Buenas tardes, doctor. Bueno. Nada más una pregunta de que, ¿cuál es el propósito de los libros del 1 al 10? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me indica? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene qué, perdón? Los tomos del libro del 1 al 10, o sea, ¿para vivirlos o como para ir aprendiendo, no sé? Es que sabe que trae mucho sufrimiento, entonces me preguntaba yo, pues, ¿cuál es el propósito que mi Jesús le dictó bueno, no, le dijo que del 1 al 10, pues más o menos se hiciera por la escritura, ¿verdad? Pero es como que de mucho dolor del 1 al 10. Por eso, es que el problema es el siguiente, o sea, el Luisa tenemos que catalogarla como la tercera obra de Dios, no como una santa ni como una vidente, sino la tercera obra de Dios. Es semejante a María. María no es una santa. María no es una mujer virtuosa, no es, o sea, nada de eso. María es la segunda obra de Dios. Cuando Dios quiere hacer una obra, todo lo que se necesita para esa obra debe estar concentrado en la persona que la va a llevar a cabo. O sea, si ustedes recordarán que dice que cuando Dios quiere hacer una obra que va a ser para toda la humanidad, primero la trata con uno, y cuando ese uno le ha pagado por todos, entonces en ese momento ya la pone a disposición de toda la familia humana. Entonces, Luisa es la encargada de llevar a cabo esta transmisión del reino a una criatura salida de pecado original. O sea, los únicos que tenían ese reino era Jesús y María. Bueno, Jesús, por obvio, Él es el reino, Él es Dios, así que en Él no hay problema. María, porque es inmaculada. Entonces, toda la obra de María se basa en que es inmaculada y ella recibe todo lo que Dios es, recibe su misma vida. Y Luisa ahora, o sea, bueno, antes Dios, el Padre, hizo una promesa allá en el paraíso terrenal de que algún día vendría un Redentor. Hizo la promesa de que la serpiente sería vencida por la mujer y por los descendientes de la mujer, y que la mujer le iba a aplastar la cabeza. Esa promesa se tardó miles de años en concretarse, porque dice Jesús que el Padre había pedido un determinado número de actos buenos, de actos de deseo, de que se diera, que la humanidad deseara al Redentor. Esto se lleva a cabo, pero muy poco a través de los siglos. Y es María la que con la divina voluntad abarca a toda la familia humana y le paga al Padre en amor, le paga al Padre en gloria, le da al Padre las peticiones de toda la humanidad pidiendo al Redentor.
María cumple todas las expectativas que el Padre había querido y en ella se lleva a cabo esa segunda obra, y por eso es que Jesús viene en la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es María completando todo lo que el Padre había pedido. Cuando Jesús, está en este mundo, Él nos deja otra promesa, que es la promesa del reino. O sea, el Padre Nuestro es una promesa de que va a venir el reino. Pero nuevamente el Padre vuelve a pedir un determinado número de actos de santidad humana, de santidad de las virtudes. Y eso se tiene que ir completando poco a poco a través de los siglos. O sea, llevamos 20 siglos, 21 siglos ya de estar con esto, y nadie había podido completar lo que el Padre había querido. Entonces, Luisa, poseyendo la divina voluntad, ella tiene la posibilidad de abarcar a toda la familia humana y de completar todos los actos que todos deberíamos de haber hecho, pero en santidad humana. Por lo tanto, Luisa tiene que tener en ella toda la santidad humana por mérito propio, porque sabemos que la divina voluntad lo contiene todo, y que si Luisa hubiera entrado en la divina voluntad luego, hubiera tenido toda la santidad, porque la divina voluntad la contiene. Pero esto era necesario que lo hiciera desde su voluntad. Entonces, toda la primera etapa de Luisa es a base de virtudes, y Jesús la va llevando por el camino de la virtud, al mismo tiempo que le va hablando de su voluntad. Pero el punto es que vaya completando en ella los actos que el Padre había pedido de santidad humana. Esto se lo dice ya por ahí del libro 30, un poco adelante, donde le dice que de ella tendrá que pasar lo mismo que pasó con él. Dice: yo cuando vine al mundo no vine a abolir la ley, se acordarán de esas palabras, sino vine a darle cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente no es que la quite, no es que ya no tenga validez, sino se cumple todo lo que el Padre había querido en Jesús. Y ahora va la nueva etapa, que es con el Evangelio y con la Iglesia y con todo lo que nos dejó. En Luisa tiene que pasar lo mismo. Ella dará cumplimiento en ella a todos los actos de voluntad humana virtuosa. Tendrá que completar todo eso. Y eso, es el inicio prácticamente del reino de la divina voluntad aquí en la tierra. ¿Mucho sufrimiento? Por supuesto que sí. Y ese sufrimiento no solo se le pide a Luisa, sino se lo pide a cualquiera que quiera entrar en este ambiente de la divina voluntad. Luisa tenía que hacerlo poco a poco, irlo cumpliendo con actos de voluntad de ella. Y lo completa más o menos, en los primeros 10 volúmenes. A partir del 11, Jesús ya empieza a hablarle abiertamente de su voluntad. Y cosa curiosa, le empieza a decir que todo lo que había hecho anteriormente, las virtudes, ahora tiene que renunciar a ellas. ¿Sí? Ya lo completaste, ya pagaste, ya hiciste todo, ahora todo eso olvídalo. Todo eso renuncia a ello, y ahora vamos a trabajar en mi voluntad. Por eso es que a veces decimos que es conveniente empezar a leer a la par el libro, desde el libro 1 y desde el libro 11. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos que ser santos perfectos en virtudes. Eso ya lo hizo Luisa.
¿sí? Igual que no tenemos que, para disfrutar de la redención, no tenemos que cubrir todo lo que el Padre había querido en el Antiguo Testamento. Ya lo hizo María, ya lo hizo Jesús, ahora nosotros simplemente entramos a vivir en ese ambiente. Luisa cumple todo lo de la santidad humana, ahora nosotros entramos de lleno a vivir en la divina voluntad, pero no tenemos que buscar la virtud, la vamos a adquirir gratuitamente cuando la divina voluntad se vuelva vida de nosotros. En el momento que una criatura entra y vive verdaderamente en la divina voluntad, contiene en ella todas las virtudes, toda la santidad humana, en grado supremo. Pero para que eso se lleve a cabo, necesita uno renunciar a todo lo propio, a todo lo que es nuestro. Y ahí está el sufrimiento. O sea que es un sufrimiento, podríamos decir, a la par del sufrimiento de Luisa. En Luisa era un sufrimiento tanto material como espiritual, moral también. En nosotros será un sufrimiento de tipo espiritual y moral. El físico simplemente no será como ella. No nos van a crucificar, no nos van a poner una corona de espinas, no nos van a dar de latigazos, no nos van a golpear, no, nada de eso, a menos que Jesús quisiera que algún alma lo compartiera con él. Pero lo que vamos a sufrir es la parte interior. Vamos a tener que sufrir las muertes inmensas, infinitas que Jesús sufrió en su interior. Y eso se lleva a cabo a través de la divina voluntad. O sea, ¿cómo? Sacrificando lo nuestro, poniendo toda la intención de morir a lo nuestro, de morir a nuestras costumbres, a nuestros vicios, a nuestra forma de ser, incluso a nuestras costumbres religiosas, para darle vida a lo divino. Y eso se extenderá a toda la familia humana. Yo renuncio a algo, a alguna cosa, vamos a poner, no sé, a un gusto, a la gula, a cualquier cosa de estas, pero lo extiendo a nivel de toda la familia humana. Como la divina voluntad es la que maneja esto, entonces mi renuncia se extiende a toda la familia humana. Y esa renuncia es una muerte que yo estoy sufriendo en ese punto específico. Y como se extiende a todos, ahora yo sufro la muerte, pero por cada uno de los seres humanos que existirán en la familia humana. Y ahí estoy compartiendo las muertes que Jesús sufrió en su interior. Y eso es para darle vida a la divina voluntad en esos actos. Por lo tanto, le estoy dando a Jesús una vida divina, pero por cada acto en todas las criaturas de toda la familia humana. O sea, la divina voluntad se encarga de extender todo eso. Por eso es que es necesario que todo sea hecho en la divina voluntad. Pero para que eso se lleve a cabo se necesita sufrir. Sufrir el desapego, sufrir la total entrega a Jesús, el abandono en Él. Y esto no es sencillo, esto duele y duele mucho. No sé si con esto quede más o menos claro. Sí, doctor, nada más que ahí veo la importancia de leer en grupo, ¿verdad? Porque a veces entendemos las cosas muy mal y pues por eso es la importancia de que los que han leído más pues nos puedan explicar, ¿verdad? Bueno, yo le diría exactamente lo contrario. O sea, la verdadera enseñanza, nos dice Jesús, esto es una santidad entre el alma y Él.
Y Él y su divina voluntad se van a encargar de irnos guiando y de irnos abriendo el panorama. Esto de los grupos es útil, sí es útil, indiscutiblemente, sobre todo para ir allanando un poquito, como usted dice, esas pequeñas dudas o esos pequeños baches en que no entendemos. Pero la verdadera enseñanza es de Jesús directamente a su alma. Y eso lo dice también Él. No le confío a nadie le confío el guiar a un alma en mi voluntad. Yo soy el único maestro, yo soy el único que guía, el único guía, yo, nadie más. Entonces, no nos quedemos con el grupo. El grupo es simplemente algo extra. O sea, lo verdaderamente importante es la lectura. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, Gracias. y ahora en plan de broma, compren el ruso. Para que tengan toda la lectura, ¿verdad? Sí, entonces sí es importante aclarar, ¿no? Que los grupos están para enriquecernos, para acompañarnos, pero lo que nos enriquece, donde crecemos en este conocimiento y en este amor a Jesús y el de conocimiento de las verdades es en la lectura personal. Así es. Meli, ¿tiene pregunta, Meli? Sí, lo que está diciendo aquí el doctor Tomasini, ¿verdad? De que sufrir el desapego, pero el desapego también a las costumbres religiosas. ¿De qué nos quiere hablar ahí de qué nos habla ahí el doctor Tomasini, ¿verdad? De cuáles costumbres religiosas. Las que tenga. Como por ejemplo, ir a misa. No. Cada uno de nosotros tenemos una religiosidad muy particular. O el rezo del rosario. Óigame tantito, calmada, no se me adelante. O sea, necesitamos entender que la divina voluntad, o sea, es, ¿cómo diríamos? Infinita, abarca todo, contiene todo. Sí. O sea, decíamos que todas las santidades han nacido, han salido de la divina voluntad. Estamos acostumbrados a decir, tal santo hizo esto, tal santo hizo aquello. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde salió la santidad de esos santos? ¿De ellos mismos? No. No, ¿verdad? ¿De dónde No. salió? De Jesús. Sale de Dios, o sea, Dios a través de los actos de la criatura les va comunicando determinados aspectos de su vida de Él. Por ejemplo, San Francisco de Asís, la humildad, la pobreza, esa vivencia del Evangelio sale de Jesús, que se la comunica a San Francisco por medio de la disposición de Él. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender que todas las actitudes religiosas van saliendo de Dios. Ok. O sea, y cada criatura las va tomando, o sea, de acuerdo a su gusto, a su carácter, a su temperamento, en fin. Hay personas que se van a poner a acercarse a Dios a través de la tercera orden franciscana y llevarán a cabo todas sus acciones en la tercera orden franciscana. Habrá personas que les guste, no sé, la renovación en el Espíritu Santo y se irán y estarán en esa espiritualidad y a través de ello se irán acercando a Dios. Y el único problema es que cada vez que nosotros tomamos una actitud de estas, o tomamos una costumbre, una vivencia de una espiritualidad, la que sea, o sea, depositamos toda nuestra confianza en esa espiritualidad.
Sí. Y ahora, si yo no acudo a las reuniones de la renovación, no me siento a gusto. Si yo no acudo a mis reuniones de la tercera orden, no me siento a gusto. Si no rezo la novena al santo de devoción, el que yo tenga, no me siento a gusto. Siento que estoy faltando, siento que estoy fallando. Y si lo hago, entonces me siento muy seguro. Digo, estoy perfecto, estoy muy bien con Dios, con esto me tiene, wow. Bueno, eso es lo que tenemos que entender que debemos renunciar. Porque aquí el único punto de apoyo es Jesús. Es la divinidad, es la divina voluntad. Ahora, teniendo ya eso, tengo todo. Yo no me imagino a Jesús yendo a una reunión del Espíritu Santo, de la renovación. No que no vaya. Iría, sí, pero iría a enseñar. Iría a modificar un poco las cosas, a dar una enseñanza, pero no iría a practicar lo que se practica ahí. Yo no me imagino a Jesús haciéndole una novena a San Judas Tadeo. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, esas cosas son a las que debemos renunciar. El ir a misa, perdón, pero el ir a misa es ir a estar en la presencia de Jesús sacramentado y lo podemos tomar como la presencia diaria que Jesús hacía con Luisa. Una presencia física, visible, sensible, porque a través del sacerdote y a través de la consagración y de recibir a Jesús sacramentado, estamos entrando en ese contexto de la visita diaria. Eso no tenemos por qué renunciar. Ok. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, entendido, el rosario es otra de las cosas que dijo. ¿El rosario es bueno? Sí, pero lo que no es bueno es recitar el rosario, que eso es lo que hacen. Continuamente recitan el rosario. Eso no tiene ningún valor. O sea, porque eso se hace en automático. En la divina voluntad la divina voluntad nos comunica toda su potencia, su infinitud y todos los actos que están en ella, todos los actos de Dios. Y recordemos que los actos que están en la divina voluntad están en la eternidad, nunca terminaron, nunca terminan. El nacimiento de Jesús está en acto. La pasión de Jesús está en acto, su infancia está en acto. El momento que Dios, que Yahvé saca al pueblo judío de Egipto está en acto. El momento en que Dios crea a Adán está en acto. O sea, todo está en acto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me pongo en la divina voluntad me puede poner en esos momentos y estar ahí presente. Si han leído las horas de la pasión, se acordarán que de repente Luisa y Jesús están platicando o Luisa está junto a Jesús y de repente Jesús dice, hija, estás aquí. Eso no es una forma de decirlo, eso es una realidad. Okay. O sea, es una realidad que Luisa está ahí en ese momento, ayudándolo, enjugándole sus lágrimas, limpiándole el rostro, bañando de sangre, en fin, está ahí. Bueno, en el rosario, se supone que el rosario es el rezo, mejor rezo que hay de alabanza a María. Entonces, ¿qué le gustará más a María? ¿Que llegue y le recite 50 Aves Marías? ¿O que llegue y la acompañe, la ponga en el momento en el que ella está pasando el misterio que esté ahí usted meditando y se ponga en ella para darle a ella todo lo que ella sintió, vivió en ese momento? ¿Qué le gustaría más a María? Pues que la acompañara. Pues que la Que estuviera acompañara. ahí, sí. Entonces, por favor, deje de recitar.
Ok. Deje de recitar. Póngase no a meditar, sino a fundida en la divina voluntad. Ahora puede estar ahí y Dios le da la libertad a usted de hacer en ese momento lo que usted quiera. Ok. O sea, de amarla, de alabarla, de acompañarla, de consolarla, lo que usted quiera hacer en ese momento. No necesita seguir un orden o un machote. O sea, no va a sacar su estampita como acostumbramos para hacer una oración. La oración es personal, con mis sentimientos, con mi forma de ser, y yo voy a externarle a María en el misterio que esté rezando, le voy a externar lo que a mí me nazca. Y eso es lo que María va a agradecer. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno. No, muchas gracias, doctor. Sí le entendí lo que me dijo, más que me quedé así. Ay, ¿qué me quiso decir? Entonces no me entendió. No, cuando le hice la pregunta. Ah, bueno. No, está bien. O sea, son cositas que hay que ir poco a poco modificando, ¿no? No, No se eso trata, será paso a paso, ¿verdad? Porque pues sí, cuando uno no entiende a la primera, pues seguirle y seguirle. así es. No se trata de no hacer, se trata de hacerlo diferente. Ok. Igual que Jesús, por ejemplo, antes de Jesús, había una forma de perdonar los pecados. Antes de Jesús, Ujú. pues la forma en que él invitó Juan, Bueno, eso era reconocer que es ajá, un pecador, pero el perdón de los pecados se llevaba a cabo. pues que yo sepa, no. No, pues sí, Antes de como, Jesús, no. Con las ofrendas, ¿no? o sea, El sacrificio humano, el sacrificio De animales. de los así es, animales era el perdón de los pecados. con el Ok. sacrificio de un cordero, de una paloma, de un becerro, en fin. Eso ya no se hace. No. ¿Era algo mandado por Dios? Sí. ¿Era algo bueno? Sí. ¿Era algo santo? Sí. ¿Era algo útil para el hombre? Sí. ¿Era algo agradable para Dios? Sí. Pero ya no se hace. Porque eso era un símbolo de lo que venía después. Y lo que vino después es el sacrificio de Cristo. Ok. Ahora, el único sacrificio aceptable a los ojos de Dios es el sacrificio de Cristo. Y gracias a ese sacrificio ahora obtenemos el perdón de los pecados. ¿Sí? Sí. Gracias a ese sacrificio ya no se hacen las oraciones o los actos que se hacían antes. Ahora es ese entrar en Jesús, meditar, en fin. Bueno, ahora es lo mismo. Ahora vamos a completar, vamos a decirlo así, vamos a perfeccionar nuestra oración. Y en ese momento entenderemos que lo que nos está planteando Jesús es lo nuevo. No es que sea quitar lo anterior, Ajá. sino perfeccionarlo. Perfeccionarlo, sí. Bueno. Clarita, Hola, buenas tardes. Con eso que están comentando, se me ocurre pensar que con el tiempo, cuando el reino de la divina voluntad sea ya una realidad en la Iglesia Católica, va a haber una verdadera transformación en los institutos religiosos conforme la Iglesia vaya avanzando en el conocimiento de la divina voluntad a nivel universal, y van a sufrir transformaciones muy dramáticas, no dramáticas, muy fuertes, todas las formas de espiritualidad que en redención se han ido viviendo a lo largo de los siglos, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, los agustinos. No sé, va a haber, yo diría que
se me ocurre pensar, va a haber un concilio, así tipo Vaticano II, pero va a ser un concilio donde la iglesia va a tener que retomar muchas cosas, replantear muchas cosas a la luz de los escritos de Luisa. Así es. O sea, todo va a cambiar. O sea, simplemente recordemos alguna que otra lectura, alguna que otra verdad que Jesús nos da. O sea, Él nos dice que, o sea, cuando venga el reino, Él podrá ser libre, ya no estará atado, ya no necesitará de ministros, no de templos, de nada de eso, sino que ahora Él podrá hacer lo que Él quiera, que es entregarse al hombre. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos en la iglesia, lleva la finalidad de acercar al hombre a Jesús, para que Jesús penetre en el interior, viva en nuestro interior, se apodere de nuestros pensamientos, en fin. Esa es la finalidad de cualquier instituto religioso. Unos por un camino, otros por otro, pero todos llevan esa finalidad, llegar a esa unión con Jesús. Cuando la divina voluntad establezca su reino en todos, ahora yo pregunto, ¿qué utilidad puede tener un instituto religioso? Ninguna. Al contrario, si entramos en un instituto religioso así como están ahora, lo único que vamos a hacer es salirnos de la divina voluntad. Sí, porque dice Jesús que en lugar de ponerlo a él, ponen a su santo fundador como referencia de vida, de virtudes, de vida de religiosa, y es al santo fundador al que ellos estudian y buscan imitar al santo fundador, no a Jesús, que hizo lo que hizo en la persona del santo fundador. Y también se me ocurre pensar cómo estas mismas instituciones religiosas con el tiempo corrompen o desvirtúan o desvían el espíritu de su fundador, porque hay otros que vienen después. Por ejemplo, el caso de San Francisco, Fray Elías le cambió todo el panorama a lo que San Francisco había establecido cuando forma la congregación franciscana, el Instituto de los Franciscanos. Y así vamos viendo cómo los futuros discípulos del santo fundador ponen ¿cómo se dice? Su propia espiritualidad dentro de la espiritualidad. Y así vemos cómo los franciscanos se han dividido por eso mismo, que ya no es una sola institución, sino varias. Y yo creo que es por lo mismo, porque no tenemos a Jesús como centro, sino al santo fundador. Así es. O sea, a eso es a lo que se refiere el ir abandonando lo anterior. O sea, todavía en la actualidad nos es muy común el escuchar a personas que dicen que todo se puede vivir en la divina voluntad. Y en realidad, o sea, bueno, parece que es realidad. Porque nos dicen, no, es que yo lo que hago, lo hago, pero lo hago en la divina voluntad. Entonces ahora la pregunta es la siguiente, lo mismo que dijimos hace un momento. Jesús podrá, a ver si no genero un poco de, así, bulla en el interior. Jesús podrá someterse a la tercera orden franciscana. Pues no. No. Por supuesto que no. ¿Por qué? Vamos a verlo en la actualidad. A ver, díganle a un franciscano que lea Luisa, y si lo sabe el superior se lo prohíbe. Y en cualquier orden les prohíben cualquier lectura que no sea la de su padre fundador. Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata? La idea del padre fundador era acercarse, unirse con Dios. La idea de los seguidores del padre fundador
es seguir y unirse al Padre Fundador. Así es. ¿Se entiende? Y otra cosa, Salvador, aquí por ejemplo, cuando Jesús le dice a Luisa que ella quiere que ese sacerdote X empiece a formar las casas de la renovación, las casas de sacerdotes, las casas de la renovación de la fe, y que quiere que la regla que utilicen las casas de oración para sacerdotes sea la de San Felipe Neri. Y me llamó la atención porque dijo yo, bueno, pues ¿qué hacía San Felipe Neri? ¿Cuál era su regla? Y me metí a investigar. ¿Y qué? A ver, dila. Resulta que la regla de San Felipe Neri es no someter a los miembros de la comunidad a criterios establecidos y no prohibirles pensar por sí mismos, que muchas veces en las instituciones, como tú acabas de decir, solo puedes leer esto no. Y yo entendí, no sé mucho, lo poquito que leí, que en la regla de San Francisco hay libertad de pensamiento dentro de lo que debe ser la espiritualidad de ellos. Una libertad de pensamiento no acartonada, no encuadrada, no rigorista. No sé si lo entendí. Toda dirigida a Dios. Ok, El amor. no la en el amor completa, pero me pareció que había una especie de no estructurada, legalista, costumbrista, qué sé yo. Me dio esa impresión porque no investigué más, pero sí me llamó la atención porque pide que sea de San Felipe Neri. Ok, ahí cómo lo vamos a entender eso, porque entra una espiritualidad, un santo en concreto, ¿no? San Felipe Neri. No, perdón, pero no. Entras en un camino de libertad. Ok. A lo mejor Chivis viene a firmar algo. Sí. O sea, entras en un camino abierto, no en un camino cerrado. O sea, todos los santos, todos los fundadores de congregaciones, en fin, siempre han tenido en mente acercarse a Jesús. O sea, su meta es Jesús. Le tiran, vamos a ponerlo así, le tiran a llegar a Jesús. No llegan, lógico, nadie va a llegar, pero le tiran a llegar a Jesús. Ahora, los seguidores de ellos le tiran a llegar al Padre Fundador. Por lo tanto, van a quedar mucho más atrás que todos los demás. ¿Sí se entiende? O sea, por favor, es obvio. Si tú tienes como meta acercarte a Jesús, bueno, vas a hacer todo lo posible por llegar a Él. Te vas a quedar a una determinada altura. Ahora, cuando venga un seguidor tuyo, ya no le va a tirar, ya no va a querer llegar a Jesús, quiere llegar a ti. Ya no va a llegar a ti, quizá se acerque, quizá quede lejos, no importa, pero no va a lograr ser tú. Por lo tanto, se quedó más abajo. Y por lo tanto, distorsionó su camino. Erró su camino. ¿Sí? Por eso Jesús dice que la voluntad humana todo lo falsifica. Todo lo falsifica, porque estamos tratando de ser y de tener lo que ni somos ni tenemos. Lo único que yo soy, y eso por favor que se entienda perfectamente, lo único de lo que yo me debería de gloriar es de ser la nada. Porque en esa nada es donde puede caber el todo, que es Dios. Si yo tengo algo, por mínimo que sea, mío, el todo no entra. ¿Se entiende eso? No. Porque siempre hemos estado atenidos a nuestra voluntad, a nuestros logros, a nuestros esfuerzos,
a lo que yo hago y me siento seguro por lo que yo hago. Que ese es el problema. Cuando yo logre entender que soy nada, que todo lo que tengo es de Dios, es dado por Dios, que nada me pertenece y que todo lo que he hecho, lo he hecho usurpando, aprovechándome de los dones de Dios, pero para cosas que son contrarias a Él. Ese día quizá pueda empezar a planear llegar a mi nada. Y cualquier cosa humana, o sea, tiende siempre a el hombre. Y creo que es muy, muy claro en la actualidad. Una religión fundada por Jesús, que era una religión vertical del hombre hacia Dios, ya la convertimos en una religión horizontal, el hombre para el hombre. El sacrificio de Jesús ya se transformó en la cena del Señor. Qué cosa tan absurda. Ya no es el ofrecimiento al Padre del sacrificio de Jesús, ahora es el ofrecimiento de la carne de Jesús y de la sangre de Jesús para nosotros. Digo, y uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto de dónde sale? De la voluntad humana que todo lo falsifica. ¿De dónde sale que a Jesús ya no se le pone en el centro del altar? Ahora el centro es el sacerdote. Dice uno, wow. ¿Sí? Ya no es Jesús el centro, ahora se le da la espalda, y eso en el mejor de los casos, porque ya se le quitó del centro del altar. Se le pasó a un lado o se le pasó atrás, en alguna parte. Entonces uno dice, espérame, ¿esto es lo que Jesús predicó? ¿Esto es lo que Jesús quiso? Por supuesto que no. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hemos logrado. Entonces, cualquier regla humana está dirigida por la voluntad del hombre. Y Jesús es muy claro en eso. Mi voluntad no tolera ni siquiera un átomo, ni la sombra de voluntad humana. Si eso no lo entendemos, bueno, pues seguiremos haciendo una vida virtuosa, una vida buena, una vida como quieras, pero no de divina voluntad. Les voy a leer tantito esto que Jesús dice de que ya no necesitará nada. A mí me parece que es maravilloso lo que está diciendo. Y esa es la vida en la divina voluntad. Es la lectura 1288 en el párrafo 4. Y dice, hija mía, ¿cuántas tinieblas? Son tantas que la tierra parece cubierta por un manto negro, tanto que las criaturas no ven más. Han quedado o ciegas o no tienen luz para ver. Y yo no solo quiero el aire divino para mí, sino también la luz. Por eso tus actos sean continuos en mi querer, porque no solo harás el aire para tu Jesús, sino también la luz. Serás mi reflector, mi reflejo, el reflejo de mi amor y de mi misma luz. Es más, te digo que en cuanto hagas tus actos en mi querer, erigirás tabernáculos. Y no solo eso, sino que conforme vayas formando los pensamientos, los deseos, las palabras, las reparaciones, los actos de amor, tantas hostias se desprenderán de ti, consagradas por mi voluntad. Oh, qué libre desahogo tendrá mi amor. Tendré campo libre en todo, no más obstáculos.
Cuantos tabernáculos quiera los tendré. Las hostias serán innumerables. A cada instante nos comulgaremos juntos. Y también yo gritaré, libertad, libertad. Vengan todos en mi voluntad y gozaréis la verdadera libertad. Fuera de mi voluntad, cuántos obstáculos no encuentra el alma, pero en mi voluntad es libre. Yo la dejo libre de amarme como quiera. Es más, le digo, deja tus harapos humanos. Toma lo divino. Yo no soy avaro ni celoso de mis bienes. Quiero que tomes todo. Ámame inmensamente. Toma todo mi amor. Haz tuyo mi poder, mi belleza. Hazla tuya. Por cuanto más tomes, tanto más estará feliz tu Jesús. La tierra me forma pocos tabernáculos. Las hostias están casi numeradas. Y además los sacrilegios, las irreverencias que me hacen, oh, cómo es ofendido y obstaculizado mi amor. En cambio, en mi voluntad nada estorba, no hay ni la sombra de la ofensa, y la criatura me da amor, reparaciones divinas y correspondencia completa. Y junto conmigo se sustituye a todos los males de la familia humana. Jesús quiere libertad. Y ahí lo volvemos regresamos a lo que comentaba hace rato, doctor, ¿no? La importancia de leer en lo personal, de no imitar y no seguir a nadie, sino solamente a Jesús, que él mismo nos dice, o sea, no hay llave, no hay maestro, no hay nada, solo yo, tú y yo. Así es. Entonces, esto es lo que en realidad es vivir en la divina voluntad. Darle las riendas de nuestra vida a Jesús. Ya no necesitamos de nada. Él ya no se ve obstaculizado por nada. Si se fijaron, aquí ya no está limitado en darse a nosotros sacramentalmente. En la iglesia ahora ya afortunadamente ya tenemos una más, ya podemos comulgar 2 veces al día. Pero Jesús quería que lo comulgáramos, que lo comiéramos, por lo menos una vez por cada vez que tenemos necesidad del alimento material. Y dice por lo menos. Y eso no nos es permitido. No nos es permitido cuando nos cierran las iglesias. No nos es permitido cuando nos imponen reglas que son ofensivas. No nos es permitido porque no hay sacerdote. O sea, creo que es muy claro el ejemplo ahorita, en este momento que estamos viviendo. En la divina voluntad, si se fijaron, cada acto, palabra, pensamiento, latido, paso, obra, lo que sea, es una vida divina que la divina voluntad consagra nuestros actos y esa consagración da como resultado una vida divina que la obtenemos nosotros. Y Jesús nos dice en otro lado, deberían de estar siempre con la boca abierta para recibir tantas Eucaristías, tantas vidas mías. Eso es libertad. Tabernáculos, yo soy el tabernáculo, porque en mí está la vida de Jesús, obrante. No necesito ir al sagrario para verlo, lo tengo en mí. En la hostia está maniatado, está prisionero en la hostia, porque la hostia no le permite llevar a cabo ninguna acción. No le permite hablar porque no tiene boca, no le permite caminar porque no tiene pies, no le permite obrar porque no tiene manos. Es un verdadero prisionero.
Y se quedó en la hostia para llegar a nosotros, no para estar exhibido. Para llegar a nosotros y que nosotros lo liberáramos y que Él se pudiera quedar en nosotros para que ahora a través de nosotros pueda hablar, pueda ver, pueda caminar, pueda obrar, pueda pensar. La finalidad de la Eucaristía no es lo que pensamos. La finalidad de la Eucaristía es llegar a su verdadero tabernáculo, que es el hombre. Entonces, ¿habrá alguna regla que llegue a esto? Por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Y una vez que lleguemos a esto, yo me pregunto, ¿habrá necesidad de seguir a un santo? ¿Que no todos los santos estarán deseando seguir a la criatura que vive en la divina voluntad? Ahora es al contrario. Nosotros nos encomendamos a un santo. Y en forma de WhatsApp lo digo, los santos en el cielo tienen la foto de cada uno de ustedes y todos los días se encomiendan a ustedes y les dicen, por favor, Clarita, haz un acto en la divina voluntad, porque eso les aumenta la gloria, porque eso rehace los actos de ellos y los presenta como actos divinos. Ahora son ellos los que piden, pero no piden a Clarita, la humana, la mujer, no, piden a la divina voluntad en Clara. Y ahora sí, porque si no empiezan las malas interpretaciones. Es a la divina voluntad en Clara, a la divina voluntad en Ivonne, a la divina voluntad en Roberto, a la divina voluntad en María del Carmen, a la divina voluntad en todos. Oiga, doctor, de lo que decía ahorita, está Clarita, de las reglas de Felipe Neri. El Papa fue a visitar porque él estaba en Roma. Cuando fue a visitar su primer oratorio, le dijo que la única regla que él iba a seguir era el amor, así, la secta. Dijo, la única regla, ¿qué otra regla puedo seguir? Solo una, el amor. Y así le dijo el Papa. Y el Papa ahí lo invitó a ser cardenal en ese acto, en esa ceremonia. Y el Felipe Neri se negó. Le dijo que prefería el paraíso. Así le dijo. Así es. Prefiero el paraíso. Entonces, a lo mejor... Hay una película muy interesante donde él dice, preferisco el paradiso. El paraíso. Y así se llama la película. ¿Sí? O sea, esa es la regla de él. Adiós. No importa. No hay reglas. Cada quien como quiera. Pero debe tender a conseguir el paraíso, que es conseguir a Dios. Adiós. Y sobre todo que es la regla que recomendó Jesús, como dijo Clarita, para los sacerdotes, ¿no? Para las casas de... No, y para nosotros. Para los sacerdotes y para todos, sí. Para todos. Los sacerdotes porque, bueno, ya vieron cómo habla de ellos, ¿no? Ahí en el volumen 10. Sí. Cómo habla de ellos en María Valtorta. Y habla de ellos así porque lo han abandonado. Lo han abandonado. Esa lectura donde Jesús le dice a Luisa, oye, ¿tú crees que me aman? ¿Tú crees que me quieran a mí? Y Luisa le dice, hombre, por supuesto que sí. Entonces Jesús le dice, sí, ven, vamos. Se presenta ante el pueblo, ante las gentes comunes y corrientes, y dice Luisa, y Jesús decía, ecce homo.
O sea, aquí al hombre, aquí está el hombre. ¿Qué quería decir? ¿Cómo me aceptan? Y todo el mundo gritaba, no, no lo queremos, lo rechazamos, o sea, que se vaya. Y entonces Luisa, muy triste, le dice, no, pero mira, es que esto es así. Vamos mejor con los tuyos, o sea, con los consagrados. Ellos sí te van a querer. Entonces Jesús le dice, ok, ven, vamos. Llega, o sea, en esa visión, y hay puros consagrados, tanto religiosas, religiosos, sacerdotes, de todo, y vuelve a decir, ecce homo. Y entonces dicen, bueno, mira, sí que queremos, pero también queremos algo para nosotros. O sea, el hombre no puede vivir sin los honores, el hombre no puede vivir sin la riqueza, el hombre no puede vivir sin la estima de los demás, siempre lo quieren acompañado de algo humano. Terrible, de veras terrible. Esta regla de San Felipe Neri es todo buscar a Dios. Nada más. Santa Teresita del Niño Jesús no hizo una regla, pero podríamos tomar como regla su anhelo, el amor divino, la unión con el amor divino. Igual que San Juan de la Cruz. Pero a ellos no les tocó vivir esto de la divina voluntad, pero sin embargo lo tenían muy claro, que era la unión con ellos lo que era la finalidad. Entonces, pues no sé, doctor, son las 7:40 suyas. No sé. A ver, nada más quisiera oír, ahora se nos fue sin leer. Sí, sí, se fue sin leer, pero pues no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, otra participación, ¿verdad? Les digo que sin vergüenza que ahí preguntemos, porque esas preguntas a veces nos ayudan a todos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí, Lilian? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, Lilian, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mire, es que ahorita lo que explicaba de por qué el sacerdote ahora está en el centro del altar, ¿verdad? Quise entender, ¿verdad? Que se refirió a que ahora los agrarios están atrás o en otro lado, en otra capilla o a un lado. ¿A eso se refería? Uh-huh. Ah, ok. Y a que ahora el sacerdote está de frente al pueblo. Uh-huh. O sea, el sacrificio, la misa, bueno, hay mucho que hablar de la misa, dicho por Jesús, ¿no? Pero ahorita el sacerdote viendo al pueblo, o sea, con Cristo atrás de él en sus espaldas, o ya no está, como en la mayor parte de las iglesias que ya lo trasladaron. Sí. Ahora lo que es importante es el hombre. Lo que es importante es la cena, el banquete del Señor, no el sacrificio del Señor. O sea, lo importante era, por eso el sacerdote siempre estaba de espaldas al pueblo, porque era Jesús ofreciéndose al Padre, ¿sí? Que era prácticamente esa religión vertical, del hombre hacia Dios, del hombre hacia Dios. Quitan todo esto y ahora es del hombre para el hombre, o una iglesia horizontal. Sí, esas son las modificaciones que ha habido, ¿no? Sí. Gracias. Y ahí es donde entramos, ¿no, doctor? Quien la persona o el alma en la divina voluntad de saber, que sabe que Jesús Eucaristía está ahí porque quiere ser liberado, porque quiere que yo le preste, que yo le dé el corazón, el paso, el latín, todo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros en cada Eucaristía, pues
estamos ahí para liberar a Jesús, para darle, para que Él actúe, para que Él sea en nosotros y nosotros en Él. Así Entonces, es. pues, de ahí la importancia de comulgar, ¿no? De lo más que se nos permita poder asistir y poder comulgar nosotros. Y sobre todo, otra de las cosas, o sea, vamos a alargarnos un poquito, pero otra de las cosas por lo que es importante la Eucaristía, o sea, el recibirlo, y esto porque hay lugares donde se dice que ya no es necesario recibirlo, y que hablan de divina voluntad y diciendo que ya en la divina voluntad ya no es necesario recibir a Jesús. El problema es que a Jesús nadie le ha pagado por haberse quedado en la hostia. Y en la hostia tenemos que entender que Jesús es un prisionero y que está repitiendo su vida. Y su vida no fue otra cosa más que sufrimiento. Desde el momento de la encarnación hasta el final fue un sufrir continuamente. Por lo tanto, ¿qué está pasando en la hostia? Es un Jesús que está repitiendo su pasión. Y no solo eso, sino está recibiendo las ofensas y las afrentas que está recibiendo de los que están presentes ante Él. O sea, no hablemos de eso, pero creo que se entiende que hay mucha ofensa a Él en el sacramento de todos los presentes. ¿Quién está indiferente? ¿Quién está en otro lado? ¿Quién no pone atención? ¿Quién se dedica única y exclusivamente a hacer sus costumbres religiosas? ¿Quién se dedica a cantar? ¿Quién se dedica a pedir? ¿Quién se dedica a lo que se dediquen, pero no a repararlo? Alguno que otro será el que esté realmente ahí haciendo eso. Ahora, ¿quién lo recibe y le puede dar la verdadera reparación? La única persona que lo puede hacer es la persona que tenga la vida de Él como vida propia, porque le va a entregar toda la vida de Él como reparación, porque Él vivió reparando. Toda su vida fue una reparación continua para el Padre. Por lo tanto, tomando las reparaciones de Él, que es toda su vida, ahora se la ofrecemos a Él. Y el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar en plenitud a Jesús por haberse quedado en el sacramento. Ahora, la comunión, recibirlo sacramentalmente, no es una medicina, porque en realidad lo hemos recibido como medicina para conservar la vida. Ahora lo recibimos como un alimento, dice él, como un alimento exquisito, que hace que crezca la vida divina que se está formando en nosotros. Así que ahora ese acto de recibirlo ahora es doble. Es para la criatura, sí, como alimento exquisito para gustarlo y como crecimiento de la vida divina que se está formando en la criatura. Para Jesús, por supuesto, porque es liberarlo y es repararlo en totalidad por todo lo que ha hecho, por todo lo que hemos hecho. Bueno. Pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, doctor. Gracias. Finalmente te abrazo. Finalmente te abrazo. Compañía significa tomar parte.